¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Fórmula, un nuevo miércoles de Fórmula en el que vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en este momento a nivel político. Hay unas cuantas cosas para conversar con el invitado de hoy, que es uno de los protagonistas de nuestro Parlamento. Así que, bicho, ¿arrancamos? Arrancamos. Recordemos que estamos en vivo exclusivamente a través del canal de Trimax Live y después, por supuesto, pueden ver el programa a través de los canales de YouTube de La Fórmula y de Trimax Live también on demand. También nos pueden ver on demand por Spotify y en nuestras redes sociales de X, antes Twitter, Instagram y TikTok. Estuve sacando algunos números. Ajá. El miércoles pasado vino Julieta Sierra. Sí. El anterior vino Eduardo Luz. Eduardo Luz los pasó a todos como parados. Lo pasó con una carrera de Fórmula 1 en una recta, los pasa parados a todos. En visualizaciones. En visualizaciones en YouTube a todos. Récord absoluto total. Bueno, lo mismo en donde hay audiencias mucho más relevantes, que es en Instagram, en los Reels. Sí. Ricardo Alarcón la pasó expresa a Valeria Ripoll, que venía siendo la estrella de los Reels, era Valeria Ripoll. Ripoll se mantiene en TikTok como la que tiene mayores visualizaciones y en Twitter el que gana y no lo pasa a nadie es Gabriel O'Donnell. Bueno, Gabriel O'Donnell. Podría volver Gabriel O'Donnell, que ya vino hace como un año. Es difícil. Bueno, es una figurita capaz difícil. Que hoy te voy a decir algo. Capaz que hoy, si se nos desmaya el invitado en vivo porque tuvo que donar sangre, podría ser un momentazo para cortar. Y viralizar, ¿verdad? Y viralizar. Y, por supuesto, lo que viene siendo un éxito es la campanita. Sí, la campanita que cuando hay un título, ¡ping! Ahora te quedó un poquito lejos por una cuestión de disposición. Yo te hago así y yo le doy, si vemos que tiene una frase rimbombante. Y si él quiere, si él entendió que tiró un buen título, un buen palo, puede pedir la campanita y taca. Yo te tiro uno si querés. Dale. Los miran pero no los votan, ¿no? Porque Luz fue candidato a diputado, no llegó a los 15.000 votos. Tirá. Ya arrancó. Ni lo habíamos presentado. Bueno, me encanta que la gente venga, lo voy a poner acá, ahí queda más centrada. Me encanta que arranque así esta entrevista. Pero Paula, antes de presentar la entrevista, esta entrevista la presentamos con Kucha. Queremos comentarles que el bus turístico de Montevideo no es exclusivamente para extranjeros. Kucha invita a todos los uruguayos a subirse al bus turístico y hasta pueden hacerlo con STM. Prepárate para descubrir los lugares más atractivos de esta fascinante ciudad desde buses 100% eléctricos, respetuosos con el medio ambiente. El único bus para recorrer la ciudad subiendo y bajando todas las veces que desees. Hop on, hop off. Te subís y te bajás. Te bajás en el Palacio, te dejás pasar, viene otro, seguís, te bajás en el estadio, recorres el estadio. En el Palacio, entraste, es una discusión picante en diputados. Te ves, te vas. Sí. Cosas emocionantes que le gusta ver a la gente, ir a las barras. Bueno, incluso con audioguías para conocer mejor la ciudad en que vivimos. En el Zócalo, que estábamos viendo, tienen el código QR para abrir. ¿Lo podemos poner? Ahí va, de vuelta. El Zócalo ahí tiene un código QR para abrir y entrar a la página del bus turístico de Montevideo. Ahora sí, Paula, todo tuyo la presentación de la entrevista. Muy bien, ustedes ya lo vieron porque ya tiró su primer titulazo y hizo sonar la campanita. Sebastián Sabini, más conocido como Tati, tiene 44 años, es senador por el MPP, ha sido también de todo, es profesor de historia, magíster en historia económica. Esa yo la supe hoy, no me acordaba de ese dato. Diputado por Canelones, por supuesto es uno de los senadores principales del MPP. Hoy fue de los primeros en presentar los proyectos que hoy terminaron, que luego terminaron en ley, como el de la regulación de la marihuana, el redactor de la ley de matrimonio igualitario. Es miembro del Ejecutivo del MLN, nada más ni nada menos. Le vamos a preguntar cosas sobre las que pasan en el Ejecutivo del MLN, que se cocina muchas cosas por ahí. Nunca cuenta nada, pero el intento se hace. Además te dicen, yo no. Fui miembro del Ejecutivo del MMP, del MLN nunca fui miembro del Ejecutivo. ¿Quién hizo esta producción? Yo. Pide disculpas. ¿Nunca estuviste en el Ejecutivo? En el Ejecutivo del MLN no. ¿Y en qué estuviste del sí. MLN? Bueno,
te vas, digamos, la agrupación, ya me molesta. Se hacen todos los. Mirá que se Nadie hacen está- todos. vos sabés que nadie está en el MLN. ¿Quién está en el ejecutivo del MLN? La verdad que no sé. Ay, Es increíble, ¿por qué lo ocultan? Ya me le preguntan. Es ahí, impresionante. Si están a la baja. ¿Eh? Si están a la baja. no, hay que ir y golpear un día y bueno, sí. Alguien algún día va a tener que decir, yo soy del ejecutivo del MLN. Alguien lo tiene que asumir. Un día a ver lo asumió el Pacha. El Pacha, sí. Asumió que. ¿Sigue el Pacha en el ejecutivo del MLN? La verdad que no sé. No sé, pero por favor. Es muy bueno. Perdón. Y dentro del listado, yo fui redactor de la ley de la Universidad Tecnológica. También, ¿verdad? Está bien. En el gobierno de Porque Mujica. Esa se me la olvidan, pero No, No es menor. Lo que pasa que. metí bastante mano en esa ley también. Fue un periodo de mucha producción legislativa. Sí, ¿no? Sí, en el gobierno de Mujica. Lo que pasa es que yo resalté, perdón, porque no te lo metí en la producción, perdón. No. Yo lo resalté que porque hicieron son un repaso, dos. También está bueno porque uno ve, digamos, las cosas que genera, que muchas veces el Parlamento, digamos, las cosas cuestan, ¿no? Porque son muchos años de trabajo y bueno, es uno de los orgullos que tengo. Sí, claro, obvio. Hubo que convencer a los blancos ahí, a los intendentes blancos, que fueron los que Sí, ayudaron. A mucha gente, ¿no? A mucha gente. Pero faltaban los votos Sí, ahí de los sí, blancos. sí, Y... tengo esa noche para mí fue increíble porque estábamos. Contame una anécdota. Bueno, estábamos en contacto con el Pepe, ¿no? Sí. Que estábamos ahí en intermedio, lo llamo a Pepe y le digo, Pepe, no tenemos los votos. Dice, vos tranquilo, Tati, tranquilo que va a salir. Y bueno, efectivamente. Y él cocinaba por atrás. Fue él el que y los bueno, convenció. Vidalín era uno de los que no esperábamos que votaran diputados. Yo no sé si recuerdan la votación, pero básicamente teníamos a buena parte del Partido Colorado, sí precisábamos 2/3, y en principio los blancos no iban a votar ninguno, y bueno, al final terminó votando a Vidalín, Sí. y eso permitió que pasara el proyecto, porque nos faltaba algún voto, es decir, no eran todos los colorados los que votaban. Después sí en el Senado, como que eso se licuó, porque al final todos querían la Universidad Tecnológica. Había muchos intendentes blancos que yo me acuerdo, es verdad, Rosa. Sí, Da Rosa y Vidalín fueron los que más se empujaron, sobre todo el Cacho en aquel momento. Y bueno, después, como a veces pasa en Uruguay, ¿no? Que nos olvidamos de lo que pasó, pero bueno, muchos después de los que, digamos, no votaron, se querían matar, porque claro, todo el mundo estaba de acuerdo con la Universidad Tecnológica para el interior y que esto que lo otro. Pero fue cómico porque claro, el viejo tenía esas cosas, ¿no? Que obviamente hablaba con todo el mundo y bueno, yo estaba ahí como empezando en el Estabas Parlamento. arrancando, Iván. Sí. Y hacía 3 años que era diputado, ¿no? Digamos, obviamente vas conociendo cosas, ¿no? Pero eso fue muy particular y esa primera legislatura ya fue impresionante todo lo que sacamos, ¿no? Arrancaste con menos de 30 años, entonces. Sí, tenía 28 cuando fui electo. Yo puse acá la ley de la marihuana y la ley del matrimonio igualitario porque fueron dos leyes muy rupturistas en aquel momento. Sí, que tuvieron la de la marihuana costó sacarla. Sí, claro. Con el voto de Darío Pérez de último momento. Bueno, te diría que en aquel momento fue duro hasta, digamos, desde el punto de vista personal, ¿no? Porque había muchas valoraciones, digamos, morales, ¿no? Hace unos días nos acordábamos con unos amigos que me habían puesto un graffiti que decía Sabini Falopero. Era muy gracioso, ¿no? Tenía uno en los Cuernos de Valle, digámoslo así. Sí. Y en el viaducto también. Y bueno, yo intuía que eran algunos grupos evangélicos, pero nunca supe bien quién. No estaba firmado, ¿no? Ya que estamos en tema, digamos. Ahora vamos a hablar de Pero bueno, no tanto por eso me causaba más bien gracia, pero sí cuando mencionabas a Darío, bueno, fue una negociación muy dura, ¿no? Digamos, negociando y que, digamos, prácticamente ni siquiera me miraba, ¿no? Y él además como médico, él planteaba sus reparos como médico. Sí. A ver, nosotros teníamos, entre otros, por ejemplo, a Luis Galo, ¿no? Claro. También médico. Claro, había, digamos, opiniones encontradas en el mundo de la medicina, pero la explicación no era tanto del punto de vista de la salud, sino, bueno, estamos en un mercado negro y tenemos, o regulamos o vamos para peor. Y yo creo que en eso, además, digamos, todas las cosas horribles que se decían que iban a pasar con respecto a la marihuana, no pasó ninguna, ¿no? Decir esto que iba... Sí, te voy a decir una cosa.
A ver. A mí nunca me gustó que el anuncio del gobierno fuera en el contexto del anuncio de una serie de medidas para la seguridad en el marco del asesinato y de la indignación que había causado el asesinato del planchero de La Pasiva, y que se utilizara el anuncio del envío del Parlamento del proyecto de la ley de la marihuana como una medida de seguridad en ese marco. Bueno, pero me cayó horrible. Pero lo fue porque... pero no resolvió los problemas de seguridad. No, pero una buena parte del mercado de marihuana, sí, la mayoría, ya no está en el narcotráfico. Y en eso fue... Sí, pero nada tenía que ver eso con el asesinato del planchero de La Pasiva y de la inseguridad que se vivía en ese momento. Claro, pero los contextos... Los contextos no se eligen, ¿no? Sí, son situaciones que se dan. Pero no hubo un intento de desvío de atención de un problema que se estaba dando y una indignación que tenía el público, cambiar esos títulos por otro, y poner el título de la ley de la marihuana, que cambió el eje de la discusión política de un momento para otro en ese momento. Y creo que lo sabía. No, yo creo que había, entiendo que lo que hubo fue una discusión interna del Poder Ejecutivo en donde Huidobro planteó que él acompañaba, otras medidas que estaban en el documento de la seguridad y la convivencia, pero que había que regular el mercado de cannabis, de marihuana, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió. O sea, después todo lo demás son conjeturas, ¿no? Sí, pero son muy atinadas, ¿o no? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, porque y cuando vos mirás la trayectoria de Pepe y del Niato y la lógica con la cual plantearon hasta inclusive el vocabulario, ¿no? La palabra estanco, ¿no? Muy vinculado a lo que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos y, en la década del 30 y el 40, la regulación del mercado del alcohol por el Estado uruguayo. Entonces, esa discusión mediada por el crimen organizado estaba, teñida de esa experiencia que habían tenido Pepe y Niato y creo que por eso se dio de esa forma. Por lo menos esa es la lectura que hago yo de cómo, porque nunca había escuchado la palabra estanco, ¿no? Hasta ese momento. Y claro, venía dándose una discusión en el Uruguay de aquel momento, capaz que hoy alguien lo escucha y dice, no, parece como añeja la discusión, pero en aquel momento... Hoy se está discutiendo si vender a los extranjeros con un proyecto bastante firme. Claro, y en aquel momento la calle Pou había presentado un proyecto de autocultivo, nosotros habíamos trabajado otro proyecto con Amado, con Radio, para autocultivo, para uso científico, para uso medicinal. La discusión giraba en torno a la cuestión del autocultivo y el Pepe, con Lucía rompieron ese debate y lo plantearon, no, acá lo que hay que hacer es tratar esto como un producto y regular la venta, ¿no? Eso también ahí estaba en una actividad, me llamó Lucía, me dijo, mira Tati, vamos a presentar esto, no es nada contra tu proyecto. Y dije, no, yo lo apoyo. Lo que pasa es que para presentar eso tenés que tener una espalda que no la tiene un diputado, ¿no? Para presentar regular. Y a ver, hay que acordarse lo que fue a nivel mundial, eso fue una explosión absoluta. Sí, claro. El primer día de venta la cobertura fue mundial. Claro, salió en los diarios, el Washington Post con el sapo. Claro, el pobre sapo quedó ahí estampado para toda la historia, ¿no? Siempre lo conversamos con él porque claro, estaba ahí en ese momento, pero realmente fue algo muy rupturista. Y sobre todo me quedo con esto, ¿no? Que muchas de las cosas que se dicen cuando se discuten esos proyectos, después nos olvidamos, pero nos decían que íbamos a tener ejércitos de zombies por las calles fumando marihuana. Eso no pasó. Todos esos riesgos, esos miedos, ese discurso, ¿no? Tan conservador que hay algunos humoristas yanquis que dicen que los conservadores son progresistas sin apuro, ¿no? Porque siempre quieren dejar todo para después, ¿no? Quieren dejar la regulación del cannabis para después, la marihuana el matrimonio igualitario para después, el aborto para después, ¿no? Siempre hay algo más importante que discutir antes que eso, o hay que seguir analizando las posibilidades, ¿no? Y me parece que es bastante atinado eso, y a la luz de lo que pasó después, creo que fue una buena decisión. Los gobiernos del Frente Amplio han tenido, en general, desde el 2004, 2005, proyectos rupturistas, ¿eh? Proyectos,
el proyecto del plan de emergencia, que fue como una cosa muy fuerte, la vuelta a los consejos de salarios, que estaban en el olvido, después, bueno, como vos decís, la ley de regulación del mercado de marihuana, el matrimonio igualitario, son cosas que es la despenalización del aborto. Este gobierno no parece, hasta ahora por lo menos, tener un proyecto que mueva, o lo tiene y no lo conocemos. Bueno, primero tenemos un contexto parlamentario totalmente distinto, ¿no? Sí. El Frente Amplio en todos los gobiernos, salvo tuvo mayorías parlamentarias y en el peor de los casos, si quería, digamos, avanzar sobre un proyecto de este tipo, quizás diría, bueno, el año pasado votamos la eutanasia, ¿no? Sí. Yo decía cuando discutimos esto en el Parlamento, de lo único que me arrepiento es no haberlo presentado antes, ¿no? Es decir, pero no veo en el escenario las posibilidades de avanzar en proyectos similares, porque tenemos una conformación que particularmente con la agenda, digamos, entre comillas, de derechos, no es muy afín, ¿no? Es decir, quienes han votado o acompañado al Frente Amplio en el presupuesto del periodo pasado y la eutanasia son más bien como, digamos, perfiles bastante distintos, y no creo que acompañarían un proyecto en este sentido. Eso es lo primero, es decir, el Frente no puede plantearse una agenda legislativa hiperambiciosa. No lo puede hacer porque no tiene condiciones para hacerlo y además sería irresponsable hacerlo. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿puede tenerla? Aunque después no le den los votos para plantear. Bueno, yo creo que el Frente, y en eso estamos ahora, es decir, va a tomar algunas decisiones de avanzar en proyectos que aún sabiendo que de repente no tiene los votos, vamos a trabajar para ver si lo conseguimos. Ministerio de Justicia. Te pongo 3 ejemplos. Te pongo el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Ministerio de Justicia y la Universidad de Educación, ¿sí? 3 proyectos con los cuales, en un caso precisamos mayorías especiales, que es la Universidad de Educación, y en el caso del INR y del Ministerio de Justicia, no sabemos si están los votos, a pesar de que estaba en los programas políticos de los partidos, ¿no? Ahí tenés otro problema, perdón que te interrumpa. No sabés ni siquiera si están los votos adentro. No, yo creo que en el Frente van a estar. En el Frente van a estar, más allá de lo que dijo Daniel, que es, digamos, Daniel Casciani. Sí, Daniel. Y Lucía Topolansky también. Claro. Son opiniones, digamos, de compañeros, que obviamente que son válidas, pero bueno, dieron que no están a favor. Sí, o que le generan dudas, ¿no? Pero claramente es un tema que está en el programa de gobierno. Además, Daniel lo aclaró, que era su opinión personal, que eso digamos, no estaba diciendo que no le iba a votar ni nada, pero sí que le genera dudas y, bueno, me parece que está bien, porque tenemos todo el derecho del mundo de decir si tenemos dudas, ¿no? Me parece que es... ¿Y aplica acá la disciplina partidaria, llegado el caso? Porque Fernando Pereira dijo que iba a hablar con Casciani. No creo que sea necesario eso, ¿no? Yo sí entiendo que este gobierno, porque no le quiero escapar a la pregunta que vos me hacías, está planteando cosas en la medida que puede hacerlo, ¿sí? En la órbita que le cabe, cuestiones que son un antes y un después. No sé si llamar rupturistas, diría, en materia de política pública son un antes y un después. Bueno, claramente la política nacional de becas. Es decir, en una sociedad en donde tener plata o no tener, ¿sí? Es lo que te define tus posibilidades de estudio, de comprarte un par de championes para ir al liceo, de comprarte un refuerzo en la merienda, de comprarte un material educativo que precises, ¿sí? Y porque además hay mucha evidencia en que las becas tienen un impacto muy positivo en las trayectorias estudiantiles. ¿De cuánto es ese dinero? Son becas de hoy, en la actualidad, son becas de 20.000 pesos, ¿sí? Van a ser de 25.000. ¿Sí? Esto, digamos, ¿cuánto es ese entrega? Es en el periodo, digamos, educativo, es decir, no es mensual, sino que es la beca en el año lectivo. Periodo, claro. De marzo a diciembre, digamos. Entonces, esas becas, yo pongo el ejemplo que es un dato que no se conoce mucho. En la Universidad de la República solo el 5% de los estudiantes reciben becas, ¿sí? Pero el 20% de los egresados fueron becados, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la beca es un impulsor muy potente, ¿sí? Para culminar el ciclo educativo. O sea, se reciben más... Mucho más, 4 veces más de los que reciben. Más de los becados que de los no becados. Exactamente, y eso, digamos, te da la medida de la política. Nos cansamos de escuchar que tenemos problemas en educación media, ¿no? Nos cansamos todos de escuchar eso.
Bueno, nuestro gobierno está haciendo una apuesta muy fuerte, de decir, vamos a pasar de 12.000 becas a 70.000 becas. Eso prácticamente cubre todo el universo de los adolescentes que viven en hogares pobres y que van a la educación, ¿sí? Y eso va a impulsar, no tengo ninguna duda, va a impulsar la educación media por una razón muy sencilla, porque las familias no van a tener que optar entre si mandar a ese hijo a estudiar o mandarlo a trabajar, ¿tá? Entonces, y esto, repito, tenemos mucha evidencia, por suerte, en general diría en el discurso político no está este cuestionamiento. Creo que la única persona que escuché cuestionarlo fue a Graciela Bianchi, ¿sí? Y espero que digamos, que entendamos que esto es una política de equidad, ¿sí? No le estamos regalando nada a nadie con esto. En realidad le estamos restableciendo derechos que le fueron negados, porque esos niños, esos adolescentes, son los sectores de la sociedad que, digamos, que tiene más incidencia a la pobreza. La otra, que para mí también es muy importante y prácticamente no se mencionó, lo ponía Yamandú en su discurso. Este gobierno va a duplicar la inversión en vivienda a los sectores de bajos recursos, con un objetivo que es que ningún niño tenga su crianza en una casa con piso de tierra, ¿sí? Que se le pueda hacer el sanitario, que se le pueda hacer el piso, que se le pueda hacer alguna habitación si es necesario. Vamos a pasar de una inversión de $300 millones a $600 millones. Eso para mí, con una mirada integral de atender y, digamos, atacar la pobreza infantil, también es muy importante, más allá de todas las otras transferencias que se aumentaron, el bono escolar, que bueno, que no se daba, ¿no? Pero que este año se va a dar a 170.000, el año pasado se dio a 117.000, de la ampliación de la tarjeta Uruguay Social, es decir, de esos aumentos de transferencia que cuando el gobierno, la oposición actual dice que rompimos todo lo que había, no, eso no es cierto. Es decir, este fideicomiso de vivienda es el fideicomiso que viene del gobierno anterior. El gobierno actual lo va a duplicar, ¿sí? Y lo va a duplicar en el plan Avanzar, en el plan Juntos, digamos, en todos los programas que tienen una orientación social del Ministerio de Vivienda. Eso para mí es tener una perspectiva de izquierda, ¿sí? Porque lo más fácil, y le agrego a los dos proyectos que vos mencionabas, el proyecto de las 8 horas para el plan rural y la regulación del trabajo doméstico, un gobierno de izquierda... Eso lo mencionó Orsi. No, te lo mencionaba porque vos decías que proyectos de ese tipo. Yo digo, estos proyectos, ¿por qué son importantes? Porque son esos sectores de la sociedad que no tienen capacidad de movilización, ¿sí? Vos no vas a ver una marcha de niños pobres al Palacio Legislativo, como no viste una marcha de miles de peones rurales al Palacio Legislativo o de trabajadoras domésticas. Porque un gobierno de izquierda tiene que trabajar, digamos, justamente en esos eslabones de la sociedad que no tienen voz. Y no lo van a tener, ¿sí? Los que sí tienen voz son otros grupos que presionan para que tomen las decisiones que ellos quieren en el sentido que ellos quieren. Un gobierno de izquierda toma, en un contexto, digamos, de dificultades, porque estamos en un país y en un mundo que está, ¿no? Es un polvorín, los recursos que tiene en esos sectores. Y me parece que esa orientación es una orientación claramente de izquierda, y es la correcta, y es la que yo pretendo que tenga un gobierno del Frente Amplio. Bueno, hablando de esa orientación de izquierda en que estás haciendo énfasis, y en esa imagen ahí de los niños, que no nazcan niños en pisos de tierra, el gobierno decía, Yamandú Orsi, en el discurso, tiene el 82% de sus prioridades en marcha. Las encuestas, con diferencias, no todas marcan lo mismo, pero marcan, bueno, probablemente un desencanto que es el más preocupante. O sea, marcan que la oposición, el votante de oposición no los quiere, eso ya está dicho. Pero además, un apoyo mucho menor al presidente que los votos que tuvo. Eso dice, bueno, acá hay frente amplista que no les está gustando la gestión o no están viendo lo que vos estás transmitiendo ahora. ¿Cómo se explica esa brecha entre la acción del gobierno y la percepción que tiene un montón de gente que los votó y que no les está gustando? Bueno, yo ampliaría un poco, ¿no? Porque en realidad siento que el enojo no es solo con el Frente Amplio, sino con el sistema político. Es probable. ¿No? Es decir, hay como... Pero el que votó el Frente Amplio ya estaba enojado. Está bien, pero lo que digo es, no es solo un problema del Frente, es un problema del gobierno, está bien.
había una expectativa muy alta con respecto a lo que podíamos hacer. Sí. Yo creo que algunas de estas cosas que yo estoy mencionando y que dijo Yamandú, Sí. por lo menos lo que me llegó a mí, ¿no? de un montón de gente que, digamos, que son frentaplistas y me dicen, vos no sabíamos qué estábamos haciendo. Me vas a decir, siempre problemas comunicacionales. No, seguramente no. Hay que mostrar también. Pero sí hay un problema político, ¿no? Y me gusta ejemplificarlo con el gobierno de Lula. El primer gobierno de Lula, el gobierno de Lula fue muy bueno, digamos, como todos los gobiernos de esa época, con un crecimiento económico muy grande, con reducción de la pobreza, con aumento de los salarios, ¿no? Y le habían realizado una encuesta y le preguntaban a los votantes por qué pensaban que había crecido su salario, ¿no? Y la mayoría decía que era por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y lo ejemplifico con eso, pero hay una cuestión en que uno puede tomar estas medidas y hacer cosas muy buenas, ¿sí? Pero si la fuerza política, el Parlamento, no es capaz de traducir eso políticamente, la gente piensa que las cosas son dadas. Y las cosas no son dadas, ¿sí? Si hubo un aumento salarial, digamos, el año pasado de 2,3%, es porque hubo una política dirigida a esa, ¿sí? Si aumentó más el salario mínimo que el resto de los salarios, es porque hubo una orientación de este gobierno para que eso pasara. Si a los jubilados no se les descontó el aumento en julio, ¿sí? El aumento que se da en julio, en enero, es porque hubo una decisión política. Eso fue la medida que tomó el gobierno. Después nosotros, la fuerza política, los parlamentarios, tenemos que dar la traducción, ¿sí? Tenemos que, digamos, que empujar esas medidas porque claramente el gobierno lo que hace es gestionar, es tomar acciones de gobierno, ¿sí? Ayer Yamandú arrancó diciendo gracias al Parlamento por votar un presupuesto, porque en realidad el Frente Amplio solo no lo podía sacar. Entonces, no le cargo todas las tintas al gobierno porque me parece que hay un rol que tenemos que cumplir nosotros, ¿sí? Que tiene que ver con esto, con cómo le damos contenido político a las decisiones de gobierno, ¿tá? Si la gente durante 15 años entendió que el salario creció porque sí, bueno, hicimos muy mal las cosas. Porque cambiamos de gobierno y no pasó eso. Tuvimos 3 años de caída salarial. Y cayeron los ingresos en el interior. Y esto, miren que lo conversé con algunos legisladores de la oposición donde me decían, no, vamos a ganar. Digo, ¿vos fuiste al interior? ¿Fuiste al litoral? ¿Fuiste a Rivera? Porque hoy tuvimos un debate fuerte y nos decían, el gobierno está despegado de la realidad. Perdón, nosotros ayer votamos por segunda vez una ley para atender la situación de la frontera, ¿sí? De la NAFTA. Tuvieron 5 años gobernando. 5 años gobernando y no tomaron una medida. Lo que estoy diciendo lo dijeron... habían tomado medidas, sobre todo en el litoral en Argentina, que para la gente del litoral sí habían tomado, pero... No tomaron y no lo digo yo. No lo digo yo, lo dijo Botana. ¿Sí? No tomaron... No es conforme, pero... Claro, dijo medidas en el litoral se tomaron. No se tomaron. Y si vos mirás dónde cayó fundamentalmente en votos la coalición de gobierno pasado, fue en el litoral. Y eso, obviamente, algunas cuestiones las podés resolver, otras no las podés resolver, pero nuestro gobierno tomó medidas que en el pasado no se tomaron. Entonces, ese despegue, me parece que digamos, y esa mirada sobre lo que pasa en las localidades... 2023, temas con aportes patronales, yo me acuerdo. Absolutamente. Que fueron insuficientes. No hubo, mirá, no tenés un diputado de Salto, de Paysandú, que dijera que las medidas alcanzaban para... Bueno, pero eso es otra cosa. Eso es lo que yo te decía, se tomaron, no dieron conformidad. Ninguna solución a los problemas. Y de hecho, ¿Qué discutido? Se tomaron. Insuficientes, sí, pero se tomaron. Yo no las voy a Son más oficialistas que Botana. No, porque yo fui a hacer notas ahí y te decían, se tomaron, pero son insuficientes. Yo fui al litoral en ese momento. Bueno, anda a hablar con los centros comerciales de todo el interior. Los centros comerciales, mirá, nosotros hicimos 4 recorridas el periodo pasado. Ahora vamos a empezar otra. ¿De qué signo sos? Debe ser de Tauro. Si sos de Tauro, yo me levanto esta vez. Soy de Géminis, pero la verdad que si algo que no le doy pelota, mi compañera siempre me agarra para las jodas, porque todo el mundo ¿viste? No, que yo, eso no. Una chicana. Pero está bien. Está bien. Lo que te quiero decir es, vos recorrías el interior, y en algunos lugares el desempleo y la caída de ingresos en los hogares fue brutal. Había que ir a 33, a Paysandú, ¿sí? A Río Negro, a Salto. O sea, el problema de desempleo que tenemos ahí, que obviamente empezamos a gobernarlos un año, no podemos resolver todo junto, ¿no? Ahora, tenemos récord de
aportantes al BPS. Se crearon 26.000 empleos, ¿sí? La mayoría de ellos en el interior y la mayoría mujeres. ¿En qué sectores? En los sectores más dinámicos de la sociedad. ¿Cuáles? ¿Sí? Bueno, obviamente los que están vinculados... Todo el mundo me dice, pero nadie me sabe decir en qué sector. No, los sectores que, digamos, dinámicos que tenemos, que son los que además se van a ver beneficiados con los acuerdos en Europa, que son los sectores del agro, ¿no? Los sectores agroexportadores, claramente. Y además se crearon 11.000 empresas, ¿sí? Que crearon 14.000 empleos. ¿Está bien? Entonces, esa situación económica no es, digamos, la que describe la oposición con el cierre de empresas. ¿Tá? Porque vos tenés sectores como el sector cárnico, que tenemos unos precios fabulosos de la carne, y sin embargo, un frigorífico en Tararira, la semana pasada estuve allá, ¿sí? Mandó a todos al seguro. ¿Y por qué los mandó al seguro? No fue porque no tuviera mercado, ¿no? Los mandó para negociar un convenio salarial nuevo, porque se caía el convenio. ¿Está bien? Entonces, yo digo, no se puede hacer todo en un año. Creo que hay parte del descontento que tiene que ver con que las expectativas eran muy grandes. Eran grandes. Y claramente... O las soluciones que vos estás mencionando, que pueden ser muy buenos, muy grandes, o se van a concretar más adelante, como esa la inversión de 300 millones de dólares para los barrios pobres. Eso no llegó todavía. A ver, el gobierno... Yo lo que digo es, acá hay gente que está descontenta, ¿no? Y hay un riesgo de frustración, no hay un riesgo de frustración. Claro en el sí. 2019 los desencantados del Frente Amplio y las frustraciones los llevaron a una derrota, Por entre supuesto. otras cosas. Sí, está bien. Y después de 15 años de gobierno, claro que lo hay, pero Uruguay tuvo récord de exportaciones, 15.000 millones de dólares. Aumentó un 8% la venta de servicios al exterior. Todo eso genera empleos de alta calidad y alta remuneración, además, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tenemos ese riesgo, porque, digamos, la expectativa, sobre todo de los votantes, digamos, del casco duro, digamos, ¿no? De la militancia, y está bien, y yo no le pido a un frente amplista que no me critique, ¿no? Primero porque fui gobierno, digamos, estuve en el Parlamento, y sabemos que los frente amplistas son exigentes, ¿no? Y está bien, es como pedirle a una murga que no critique. Vamos a ver la murga, a ver qué dice. A ver. Diste Podemos verla. el mejor pie del mundo. Ponete los auriculares. Ya la vi. La debes haber visto 400 veces. Eso, madre. Falta algo tradicional que demuestre que no somos tan light, hablaremos hoy de un grupo especial que lo integra mucha gente. Tiene una hinchada brutal, va creciendo, cada día son más y lograron imponerse otra vez y meter un presidente. Estamos hablando del MPP, que no parece el MPP. Ya no es tan radical, lo importante es ganar y el discurso saber moderar. Que más la hora que ya no está el Pepe y que Lucía ya se retiró. De que Ana Díaz o Blanca Rodríguez, sabemos que Orsi claramente no se tranca mucho al leer. Orsi, váyase traductor. Orsi, como presidente, es un gran docente. El MPP, tengo una bandera. Bueno, hasta ahí veíamos un poquito. Es largo Avanza. y es divertido. O sea, vos tenés que reconocer que es divertido. ¿No te divirtió? A ver la cara de Sebastián Sabini frente al cuplé de Queso Magro sobre el MPP. Cara de Sebastián No, Sabini acá. tuvieron años mejores, ¿no? Pero está bien. A ver. No, pero no me molesta. Mirá, yo a Queso Magro, esto lo conté la otra vez en una entrevista. Creo que los vi en la primera actuación que tuvieron, que fue en el IPA, en el salón de actos del IPA. Tenían unos gorros así, qué sé yo. Creo que eran unos quesos, ¿no? Sí, claro. Sí, ahora también tienen unos quesos. Bueno, y tenía, digamos, fan, iba a verlos cuando se hallaban ahí en el Parque Rodó, o sea, me encanta, siempre me gustó mucho Queso Magro, hicieron campañas con nosotros, ¿no? Pero ahora creen que son una cosa tradicional,
que ya no es más el MVP, están críticos. O sea, Está bien. Nosotros cortamos es una ahí. murga, o sea, ¿qué le voy a pedir a la murga que me... No, contesté la crítica. Pero yo, mirá, ¿vos qué querés? Que le pongan la obsecuente a la murga, o sea, está bien. No, está bien. pero son tradicionales, se convirtieron en una cosa tradicionalista por los cargos, como dice Queso Magro, ¿ustedes? Yo no creo eso. Creo que sí, el MP conectó con una sensibilidad de mucha gente, ¿sí? Que es la sensibilidad frente amplista, y se vio como una, y, digamos, por algo la gente lo vota. Habrá que preguntar a la gente por qué lo vota. Pero no me parece mal que, digamos, que si están enojados con el MP, lo critiquen. Está bien, es la vida, ¿no? Es decir, en una sociedad democrática, las expresiones artísticas tienen que jugar ese rol. Creo que alguno de ellos inclusive hasta participó en la campaña de Yamandú, así que no sé, digamos, creo que Yamandú nunca vendió la revolución socialista, ¿no? Es decir, no, eso lo tenemos clarísimo. Yamandú nunca dijo que iba a ser, y el MPP, por lo menos desde el año 97 para acá, sus definiciones, sí, yo digamos, milito en el MP de que tengo 17 años, y los invito a, digamos, si alguien quiere discutir ideológicamente las definiciones políticas del MP, que lean las resoluciones de los congresos, de lo que venimos hablando, ¿no? De la idea... Bueno, ahí en una parte, en un cuplé, que Somadro le reclama por el tema del 6% y la izquierda para educación. Bueno, pero está bien. Y yo digo... Que nunca llega, que pasaron muchos gobiernos... Pero nunca llega. Pero mirá, escuchame una cosa. Cuando yo empecé a militar, Uruguay invertía el 2,8% del PBI. Reclamaban 4,5%. Sí, exactamente. Y llegó el Frente Amplio y hoy estamos en el 5%. Entonces... No se puede, digamos, resolver todas las... Obviamente, queremos llegar al 100%. Está prometido en el programa del Frente Amplio. No, es un compromiso y claramente... vos sabés... Que antes de que empezara el gobierno vino acá Maía y dijo, con eso no vamos a cumplir. Y entonces, ¿para qué está prometido? No, porque vos tenés un objetivo. Y te digo más. ¿Vos sabés cuánta plata le dio el gobierno pasado a la Universidad de la República en la rendición de cuentas del presupuesto? No sé, ¿sabés? pero perdieron. ¿Sabés cuánto le dio? No, pero ¿sabés cuánto le dio? ¿Cuánto? Cero. Está horrible. Entonces, y pero llegó el Frente Amplio. Llegó el Frente... No, está bien, pero llegó el Frente Amplio y dentro del gasto de aumento de los 140 millones, un 40% es para la educación. Entonces, de nuevo, en un contexto donde vos no podés hacer todo lo que querés, porque no podemos, claramente, digamos, es un objetivo que tenemos, pero nos vamos a acercar a eso. Y bueno, a mí me gusta tener una mirada de acumulación y de mediano plazo. Está bien. Gerardo Caetano dice, no se está viendo lo que está prometiendo. Vos te cruzaste en X con Caetano. Sí, tiene que ponerse los lentes mejor Caetano, ¿no? Porque, pero ilógico, es un disparate las cosas que dice Caetano. Está diciendo un disparate. Porque cuando vos tenés un presupuesto que apunta a la infancia, que apunta a la adolescencia, que apunta a mejorar el sistema científico del que él forma parte, ¿sí? Porque este año se van a invertir 1.200 millones de pesos más, o sea, 40 millones de dólares, 30 millones de dólares más en ciencia de lo que se invertía en el periodo pasado. Okay. Entonces, esa mirada es una mirada de izquierda y son cosas que van en línea con lo que dijo Yamandú, que es recuperar algunas cosas elementales, como que, por ejemplo, que los gurises vayan a la escuela y al liceo, porque con el gobierno de Robert Silva dejaron de ir, ¿no? Entonces, a mí me parece que no está bueno lo que está diciendo Caetano, está equivocado, ¿sí? Que no le guste a Caetano es otra cosa, que le parezca que es insuficiente a él o a muchas personas, eso lo acepto, eso digamos, pero no se puede decir que no se está haciendo nada cuando además vos, digamos, hace un año que estás gobernando. O sea, hay gente que nos está pidiendo autocrítica. Sí. Y no vamos ni al 20%. O sea, es como que vos le pidas. Eso pedir mucho, pero yo te digo una cosa, Peñarol, ¿cuándo ganó el clásico? ¿En el primer tiempo o el segundo tiempo? Lo ganó en el segundo tiempo, ¿no? Entonces, un partido no se juega solo en los primeros 20 minutos. Me vienes a meter el dedo. Me parece que sí. Le erraste. La verdad que me vas a hacer enojar mucho más si me venís a meter el dedo. Y de visitante. De visitante, ¿te das cuenta? Qué lindo. Escuchame, y Fito Garcés, que no es del Frente Amplio como Caetano,
que Caetano sí es asesor del presidente, ha sido y todo en plena campaña, de los notables era. Bueno, Fito Garcés dice que tiene una agenda chiquitita, un poco ambiciosa y chiquitita. Bueno, que está bien, ¿no? Está bueno. Capaz que hay que pedirle que la agenda la arme Fito Garcés. Porque él no es del gobierno. Fito Garcés también dijo que al Frente Amplio le mintieron, ¿no? Que dijo que el gobierno... Le jugaron sucio, dijo. Le jugó sucio. Que el gobierno le jugó Entonces, sucio. vos tenés una agenda y el tamaño de esa agenda es el tamaño de la billetera que tenés. ¿Está? Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Dijo, bueno, tenemos que hacer un ajuste, porque había que hacer un ajuste fiscal. Podemos hacerlo contra los trabajadores, como lo hizo el gobierno pasado, o podemos hacer ajustes impositivos que no afectan a los trabajadores, y que fue lo que hizo este gobierno. ¿Está? Entonces, se creó un impuesto a los uruguayos que tienen cuentas en el exterior. ¿Vos tenés algún amigo que tenga cuentas en el exterior? Yo no tengo ninguno. O sea, ahí tenés el 1%. Al impuesto mínimo global, ¿sí? Que va a recaudar entre 300 y 500 millones de dólares. Ahí no está el 99% de la población, está los sectores más poderosos. Y con esos recursos se van a ajustar las cuentas fiscales y claro, si en la medida que podamos ir más a fondo con la agenda, vamos a ir. Pero cuando vos tenés una agenda de igualdad, una agenda de equidad, una agenda de ampliar determinados derechos, que algunos porque lo que pasa es que estamos discutiendo sobre la base. En Uruguay ibas a buscar un medicamento a una policlínica y no lo tenías. ¿Está? Entonces faltaban más de 100 medicamentos. Y estamos empezando por una reconstrucción. ¿Está bien? Ahí, ¿Ahora cuántos faltan? Bueno, ahora faltan 10. ¿Faltan 10? Sí. Eso es lo que dice la ministra de Salud. ¿No? Hay un teníamos 500.000 personas en una agenda en lista de espera en ACE. Sí. Entonces, claro, si estás en salud pública te jodés. Y Los tiempos de salud. a mí me parece que... Pero mirá, voy más, porque hay cosas que a mí me... Cuando dijimos en el Parlamento, ¿tá? Que había un estudio de la universidad que decía que el 40% de los adolescentes de algunos barrios de Montevideo pasaban hambre, sí. Se nos dijo populista, se nos dijo cualquier cosa. Sí. Bianchi fue una. ¿Tá? Ahora, en marzo, sí. Duplicamos los comedores estudiantiles en educación media. En 6 meses. Sí. Pasamos a tener 20.000 comensales a 40.000. ¿Eso no es una agenda potente? O sea, que los gurises tengan algo en la panza para poder ir a estudiar, ¿no es una agenda potente? La verdad que para mí lo es. Okay, para mí lo es. Vamos a ver el pasacalle, de la discordia. El pasacalle de la discordia, vamos a ver si lo podemos ver. Que empezó a aparecer en las calles. Empezó a aparecer en distintos lugares de Montevideo y que no llevan firma. Que dice concretamente, el gobierno te mintió. El gobierno te mintió. Bueno, esos pasacalles, que bueno, ya lo sabrás. Ya lo vimos por todos lados. Lo vimos por todos lados, ahora lo vamos a mostrar. Vos, primero, ¿qué reflexión te merece esa pancarta? Que le faltaba algo al pasacalle, ¿no? La firma, decís vos. Para empezar. Ahí lo estamos viendo. El gobierno te mintió, todos elaborados de una manera similar, eso quiere decir que los mandaron a hacer al mismo lugar. La mano militante, sí. ¿Vos decís que son organizaciones políticas? Por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿El MLN tiene investigado quién mandó a hacer esto? Tengo presunciones. A ver, decime. Pero no lo puedo demostrar, entonces prefiero no decirlo. Pero me parece una actitud ¿de dónde viene más o menos? Me parece de la derecha, seguro. No, me parece de cagón, ¿no? Porque si vas a poner algo, y claro. Y sí. Pero es obvio que es de parte de la oposición. No sé. ¿Y de quién va a ser? Vos qué presumís que bueno, nadie levantó la mano, ¿no? Pero vos qué presumís que es una organización política. Y parece, ¿no? Pusieron en Carrasco, pusieron en Punta Carreta, después pusieron en Posito y después fueron por el resto de los barrios. No sé, alguien tiene plata para estar en eso. Pero además, una consigna que no dice nada, ¿no? Fernando Pereira dijo $15.000 es mucho. $15.000. No sé, habrá que preguntarle, yo lo que digo es, hubo una senadora que dijo lo mismo que hizo el Frente Amplio. No. El Frente Amplio cuando colgó pasacalle lo firmó. Bueno, los muros del gobierno fracasó, ¿no? Pero ¿sí? Estaban firmados. Y nos criticaron. Y pusimos la cara y respondimos. Dijimos por qué había... un poco pronto, ¿no? Al principio. O sea, una de las críticas era el tercer año. Bueno, y ahora...
No. Si antes fue pronto. No, pero era pronto 13. para. No, ¿Y ahora? Para, es distinto. Porque una cosa es fracasó. Déjame darte Dale. el argumento. El gobierno fracasó al tercer año. Te quedan 2. El gobierno te mintió, vos podés decir, campaña. te mintió esto, te mintió lo otro, tendrá razón, Pero no tendrá razón. eso. No dicen qué. No dice dicen. por qué. Es digamos, Acá- una frase que después fue, digamos, amplificada, ¿no? En las redes por un montón de gente. Sí, acá el Eduardo Luz dijo que era el gobierno de los mentirosos. Vaya que estás con una buena Ahora Sí, 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 a mí la verdad que me sorprende la prensa que tiene Luz, siendo un tipo que perdió la banca, ¿no? ¿Y por qué no le podemos dar No, me parece espacio a bárbaro. Luz? No, porque dice disparate, pero está bien. Yo sé que es lo que vende. Si es por decir disparates, hay un montón de gente a la que. No, y el con banca también hay varios que dicen ¿Eh? disparate con banca, por supuesto. Por eso. Y en todos lados, ¿no? Porque Y a todos lados. están todos en Bueno, el pero mismo ¿no lugar. es el gobierno de los mentirosos? No, claro que ok. no. Claro que no. Decime con qué. Él habló, por ejemplo, sí, Porque, todo lo de Valcorba. Pero escuchame una cosa, entonces yo tengo que discutir contra una pancarta que no sé quién firmó. No, con Luz. No, Con Luz. No, con Luz no discuto con Luz. No, bueno. Y la pancarta, ahora la intendencia la mandó sacar. ¿Por qué? Me preguntan en la intendencia. Pero está bien. ¿Está bien? ¿Te parece bien a vos? Ellos dicen que porque no estamos en periodo de elecciones. Eso no tiene nada que ver. El Frente Amplio ahora colgó unas pancartas que dice el gobierno cumple, confirma, obviamente. No sé, yo no estoy en la intendencia. ¿Vos sacarías mandarías a sacar esas Ah, yo hubiera ido yo a sacarla. Tendría que haber ido yo a sacarla. ¿Y por qué no fuiste? Y porque tenía sesión. ¿Porque te ganaron de mano? No, estaba. Ayer tuve sesión hoy también, pero la verdad que tendría que haber ido así. Sí, se lo merece. Pará. Una cosa, pues estamos hablando Vamos a de. acelerar Sí, porque rápido, estamos- por eso se nos fue rapidísimo. Hablando de cuestiones como. Veníamos hablando de cuestiones que tienen una sensibilidad importante, ¿no? Los chiquilines, la pobreza infantil, que fue un compromiso de todos los partidos, el tema de la escuela, las becas de alimentación. Hay algo que no tocamos, que es toda la cantidad de gente que vive en la calle. Sí. Que es un problemón, que es un problemón para este gobierno, lo fue para el anterior, o sea, es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años y que parece que no se le encuentra la vuelta a cómo hacer para que todas esas personas que viven en la calle, que no tienen una casa donde volver y que son de una diversidad enorme, porque muchas veces se los quiere ver como la gente en situación de calle como si fuera una masa homogénea de cosas, ayudarlos a encontrar una solución. Bueno, mirá, la verdad que es un gran tema, un gran problema de la ciudad, diría de casi todo el país además. Mucho más en Montevideo, pero es obvio, ¿no? Estamos pagando las consecuencias de un montón de políticas que tienen que ver sobre todo con el aumento de penas, a mi entender. Y una buena parte de esa población son personas que estuvieron presas y que salen de la cárcel y no tienen, digamos, nada para hacer. Viví buena parte de mi vida en Las Piedras y nosotros en Las Piedras teníamos 50, 60 personas. Terminamos el periodo con 200 personas en calle. El periodo pasado, ¿no? Esto lo debatimos hace poquito con Lema. Se enojó porque yo dije que ellos habían prometido que iban a eliminar, digamos, el problema, ¿no? De la situación de calle y se duplicó. Entonces creo que hay que ser primero autocrítico, ¿no? Porque hasta ahora nadie ha podido resolver este problema. Es un tema de integración social, es un tema así de consumo problemático de drogas, es un tema de convivencia, porque no, digamos, es un problema para toda la sociedad. Y no creo que un gobierno lo pueda resolver solo. Es decir, cuando vos mirás qué fue lo que hizo nuestro gobierno cuando arrancó, que fue sobre todo fortalecer el plan invierno, duplicamos los cupos, ¿sí? Tuvimos apoyo de algunas instituciones. Pero el cupo es un bizcochazo como que errado. Los tipos no quieren ir al. No, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Sí, pero mayormente. No, mirá, había dicen que las generalizaciones no podemos vivir sin ellas, pero casi siempre están equivocadas, ¿no? Sí, pero Y mayormente. a mí me parece que algo de eso siempre pasa con esto. Es decir, ahí hay una diversidad de situaciones. No me imagino salir digamos, mejorar esto si no son con políticas de largo plazo. Y esto quiere decir que el Estado tiene que invertir recursos. Y de hecho nosotros votamos aumento de recursos para esto. Y no es barato. Y esto hay que, como lo mismo que con el sistema carcelario,
Es decir, son políticas costosas y de largo plazo. Yo tengo esperanza de que las políticas que está haciendo el gobierno van a mejorar la situación, ¿sí? Porque si tenemos una mejora sobre todo en lo económico, y eso, trae aparejado una articulación con las políticas sociales, con la mejora de los sistemas de atención de adicciones, bueno, con todas esas políticas que tienen que ver con la vivienda también, con articular esas políticas, creo que vamos a poder mejorar, pero no es un tema que podamos tirar promesas al aire, ¿no? Sí, tampoco tenemos censos actualizados. No, pero y la aparte sensación forma que del uno censo es muy tiene, difícil. la sensación que uno tiene, cada uno tendrá la suya, es que solo crece. Mira, nosotros teníamos, cuando dejamos el gobierno había 1.900 personas en situación de calle y el último número eran 3.800, o sea, tuvimos un aumento. Sabemos que son muchísimas más. Sí, está bien. Digo los números que manejamos. A ver, obviamente, tuvimos la pandemia por medio, ¿no? No es que... No le tiro todo el fardo al gobierno pasado tampoco, porque no sería justo. No sería justo. En los gobiernos anteriores de ustedes tampoco le invocaron. No, pero sí habíamos tenido, un pico y después esto se había resuelto, ¿no? Sí, ¿Había resuelto? Bueno, había mejorado la situación. Obviamente, sobre todo el último quinquenio, tuvimos una pequeña suba, pero no era el problema que tenemos hoy. Solo te estoy diciendo que se duplicó el número de personas en la calle, ¿no? Sí, seguramente llega mucho más. Y no es fácil de resolver porque vos ponés un hogar diurno y también le genera un montón de inconvenientes al barrio, no hay una solución. Nosotros vivíamos a la vuelta de uno y veíamos, no era un problema, pero a la vuelta había un hogar del Mides y como no podían entrar, estaban las personas ahí en la puerta esperando. Sí, a ver, en el centro. Pero hoy vivo en otro lugar y tengo gente viviendo en la calle en la esquina. No quiero que suene, a excusa, ¿no? Porque puede sonar excusa. Pero la mayoría de estas personas, igual que las personas privadas de libertad, son jóvenes. Sí, claro. ¿Sí? Y cuando vos mirás los niveles de pobreza que teníamos en la infancia hace 20 años, estamos pagando las consecuencias de cuestiones estructurales de largo plazo, ¿no? Y además, repito, si vos pasaste de tener una población carcelaria, y fue nuestro gobierno, ¿no? Arrancamos con 5.000 personas privadas de libertad y terminamos con 15.000. Ahora casi estamos rozando los 19.000. Bueno, esa política de seguridad fue la que trajo esta situación de calle. Entonces, si no tenemos esa mirada y que en algún momento hay que cambiar la mirada punitiva de que la cárcel va a solucionar nuestros problemas y darnos cuenta que esa política no nos trajo más seguridad, o sea, no somos una sociedad más segura por tener más presos, que al final son los que terminan en la calle, y esa es la discusión que creo que el sistema y la sociedad tienen que empezar a dar. ¿Y hay margen para empezar a cambiar eso en este periodo de gobierno? No, porque lo que garpa es lo otro. ¿Entendés? Ni siquiera en tu propio partido hay margen. Bueno, en el PP en un momento había impulso para agravar penas. Había gente a favor de agravar penas. Te invito a que mires algunas actas parlamentarias donde yo dije lo que pensaba en este sentido. No, por eso, quedabas en minoría, por eso. Entonces, acá no estás en mayoría dentro del Frente Amplio. Mirá, lo dicen los penalistas. Los problemas de seguridad no se resuelven con sanción penal. Y hasta ahora la respuesta de la sociedad uruguaya, una sociedad que es la sociedad más igualitaria de América Latina, que tenemos la mejor democracia, que tenemos libertad de expresión, la respuesta que le dimos a la delincuencia es la cárcel, ¿no? Y hasta que no cambiemos eso, creo que lo que viene no va a ser mejor. Perdón, es la cárcel en las peores condiciones del mundo y con cero políticas de rehabilitación. Y ahí esa sí, con cuentagotas. Nosotros hicimos algunas cosas interesantes ahora. Aumentamos, por ejemplo, los recursos para la educación en cárceles. Eso es una cosa que está buena. Tenemos una persona como Jaime ahí que está haciendo cosas fantásticas. Sí. Que en parte sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando fui diputado por Canelones, hicimos algunas cosas con personas privadas de libertad. Con el actual secretario general de la Intendencia, con Pedro Irigoyen, que era alcalde de Parque del Plata, con personas privadas de libertad.
Y esa experiencia fue fantástica, ¿no? Porque eso te reintegraba, digamos, las personas privadas de libertad tenían una experiencia de trabajo que muchas veces no la habían tenido, ¿sí? En otros casos fuimos a trabajar a algunas escuelas rurales, ¿sí? Te vinculaba con las... Entonces, sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero queda en cuenta gota siempre. Alguna fundación trabajando y todo eso, pero no alcanza los 17.000 pesos. Por supuesto, y eso es lo que hay que Ese modificar, es el ¿no? Y bueno, y lo otro que creo que me parece que fue un buen anuncio que hizo Yamandú, sacar a las cabezas, ¿no? De ese crimen organizado, porque lo que estamos haciendo es ponerle en bandeja al ejército reserva, ¿no? Al crimen organizado. O sea, estamos poniendo jóvenes sin recursos con los capos de la mafia. Y bueno, digamos, el resultado lo vemos hay que en todo ver el lo que mundo. pasó en la región, lógico. Sí, Bueno, estamos agotadísimos de tiempo. Tenemos que cabalgar en preguntas rapidísimas, Ministro. rapidísimas y respuestas rapidísimas. No, una antes, pero te la pido corta nomás, porque el caso de Cardama habló todo el mundo Sí, y se Agotado. sobrehabla, pero hay un planteo de Perrone de a la investigadora hacerla en diputado, sacarla de la Asamblea General, porque ahí no tiene alcance investigadora. ¿Hay chance o no de hacer ese cambio? Bueno, lo primero, esto no fue un acuerdo de los diputados, ¿no? Fue un acuerdo de los partidos Sí, políticos. ok. Eso, Perrone lo ha dicho, yo no lo comparto. A mi entender, no cambiaría la situación actual, es decir, el debate que se está dando en la comisión es hasta qué alcance tiene, y en realidad las comisiones investigadoras tampoco que tengan mucho más alcance que lo que podría tener esta, ¿no? Una Porque las especial. personas no están obligadas a ir, en ninguno de los dos casos, y porque además las sesiones se pueden declarar secretas en cualquiera de los dos casos. O sea, yo no vería un argumento de peso para cambiarla. Bueno, si lo hace allá Álvaro, y bueno, verá qué suerte tiene en diputados. Pero repito, no fuimos los senadores, no fueron los partidos. En el momento que primaba la cordura de volver a hacer una sola. Sí, no, Es como que eso ya era basta. un bochorno, era un bochorno. Total. Ministro favorito. ¿Ministro favorito? Qué buena pregunta. Yo creo Fernanda Cardona. Sí, Fernanda, me gusta su estilo. ¿Porque es del MPP o porque no hay uno que no sea Te del iba a decir MPP? Maía, porque con Maía somos Claro, pedrenses los dos, trabajamos en el mismo liceo. No, por eso. Sí. ¿Quién es mejor profesor de historia? ¿Yamandú, Maía o Sabini? Objetivamente, mejor profesor No de sé, historia. porque nunca lo tuve de profesor a ninguno de los dos. Pero no nos conocés, no sabés cómo trabajan, nada. Yo pienso que me hubiera gustado, ¿no? Bueno, a Yamandú lo conocí ya como secretario general, Así que y a José Carlos lo conocía, digamos, de Las Piedras, ¿no? Tienen los dos, igual tienen los dos un estilo muy parecido en cuanto son. Sí, gente sí. como- No, bueno, pero no No. sabemos quién es mejor No profesor. me la voy a jugar ahí. La última, ¿Quién es tu líder en el Frente Amplio? penúltima. ¿En el Frente Amplio? Sí. ¿Cómo en el Frente Amplio? ¿Quién es tu líder Tu líder. político? Yo qué sé, no tengo líderes. ¿Cómo líderes? No hay nadie que te... ¿Sos vos el líder del No, yo soy ¿Y quién es el militante líder político. hoy del Frente Amplio? O tu referente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Y tu referente? Bueno, a mí una persona que me gusta mucho escuchar es a Pacha, ¿no? Con el Pacha Queríamos llegar ahí. es un tipo... No, pero es la verdad. ¿Pacha 2029? Sí, estamos en el primer año. Si empezamos a largar nombre ahora... nos Ya matan. se están largando desde. Pero es un desde el año objetivo. Los objetivos, además en el MPP y en el MLN, se construyen a largo plazo, no a corto plazo. Y además no sabés- piensan a una además a una sabés- elección ustedes, nunca. Nunca pensaron en la elección. Pero además sabés que es para una la persona elección- joven, tiene muchos años por delante. Veremos, no sé. Es uno de los que le podría ganar a la calle Pou, que ya sabemos que se va a presentar. Se va a presentar a la calle. Y vos decís que no. Y no sé si no discute los temas de su gobierno. ¿Cómo? Cardama. Y no salió más. ¿Vos decís que Cardama lo puede hundir a No la sé, calle Pou? no sé. Falta Decímelo mucho, que necesito falta. una La capa. verdad que me parece que no. Yo sé que también va a sonar al lugar común, pero ahora, si nos entreveramos en discutir los candidatos, le erramos, ¿no? Le erramos. La gente nos está pidiendo soluciones hoy. Es parte Sí. del folclore. Yo lo entiendo que digamos que están obligados a preguntar. No, bueno, pero pará. El MPP siempre, además, no todos los partidos. A ver, pero están Pacha es pensando a largo cabeza de lista nuestro, o sea, fue la lista más votada. Él y habrá otros compañeros, pero lo que quiero decir es hoy la gente nos está pidiendo que resolvamos problemas de la vida cotidiana. Si empezamos a alargar candidatos, nos matan, ¿no? Yo creo que seríamos así irresponsables, absolutos.
Muy bien. Pacha Lustenberg, ya está, es esa, vas a ver. ¿Vos le decís Pacha Lustenberg? Y la otra vez alguien nos lo dijo acá y ya me olvidé. Pacha Blanca también. No, nos gusta a los uruguayos tirar así. Dos MPP. No, bueno, pero la el misma MPP, fórmula. hay una cosa que hay que decir. Es cierto que yo entiendo que tienen que tener sus precauciones. Pero nosotros Pero el aportamos- MPP, Sí, callate, sí. el MPP siempre pensó a muy largo plazo los proyectos políticos. Después le salen o no le sale, pero siempre los políticos piensan a largo plazo. El nombre de Pero el Rusia MPP, parece y de esto me hago cargo yo, no importa que lo rubrique o no. El MPP siempre pensó a largo plazo. Así que no es posible que no estén pensando en el 2029. Es imposible que el MPP no esté pensando en el 2029. Ahora decilo No solo el MMP, digamos, cualquiera que está Todo en lo política va viendo el escenario y pensando cómo continuar, ¿no? Es un tema lógico y no está mal. No. Lo que digo es que a un año del gobierno, donde estamos, realmente tenemos hoy las baterías puestas en tratar de hacer las cosas lo mejor posible, sería insensato, ¿no? Insensato. Largar un nombre como el de Pacha, o como el de Cristina, o como el de Blanca. O sea, Sí, las murgas te matan. ya me matan ahora. O sea. Claro, y eso que pasamos un pedacito. Nos tenemos que ir. ¿Por qué Tati? Si siempre te lo quise Bueno, preguntar. porque mi hermano me decía, en vez de Sebastián, me decía Tatián. Y, bueno, y quedó. está Te dije que no tenía nada de Sí, bueno, una pero- cosa guerrillera, No, nada, rumbera, nada. Sí, nada. Imagínate el ratón, el topo, el no sé Bueno, cuál, pues eso Tati. son todos en la cárcel le tuvieron, él no, él No, joven no, para la no. cárcel. El más joven. Bueno, despedite y convocanos para la semana que viene. Semana que viene ya tenemos el invitado agendado, así que nos esperan como siempre. Gracias.